¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Muy buenas, compañeros. He trabajado con más de 700 hombres en los últimos 5 años y he visto como la mayoría comete el mismo error sin darse cuenta. Y es que se convierten en un hombre que ella olvida fácilmente. Mientras que otros, en muy poquito tiempo, son capaces de dejar una huella imborrable en la memoria de esa mujer para siempre. En este episodio te voy a explicar por qué 5 minutos de alfa pueden borrar 5 años de beta y cómo funciona realmente el deseo femenino a nivel biológico y evolutivo. Voy a enseñarte qué hace que un hombre sea inolvidable y qué lo condena al olvido para siempre, para que tú puedas estar en el lado correcto. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar, te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato mini curso para todos aquellos que entren en el curso de Alphagram antes del domingo 16 de febrero, es decir, antes de mañana, domingo a las 23:59 hora Madrid. Fecha en la que, por cierto, también subirá el precio. Debajo tiene un link con la información del curso. Y recuerda también que en breve voy a liarla bastante parda por la comunidad de email y te va a interesar estar dentro. Entrar es gratis y te apuntas desde el link que hay debajo de este podcast. Dicho esto, comenzamos. 5 minutos de alfa pueden borrar fácilmente 5 años de beta. Esta es una de esas famosas frases de la comunidad Red Pill que se escuchan por ahí. Y para entender por qué la huella de un hombre alfa es tan difícil de borrar en la memoria emocional de una mujer, mientras que el hombre beta puede ser descartado sin remordimiento, tenemos que analizar este fenómeno desde una perspectiva biológica y evolutiva. Y antes de eso, evidentemente, tenemos que definir los términos alfa y beta. Alfa y beta en la Red Pill no deben entenderse como categorías rígidas, sino como la forma en la que personificamos cada una de las dos partes de la estrategia reproductiva femenina o hipergamia. Para esto, es imprescindible recordar que la estrategia reproductiva femenina busca optimizar dos cosas. Por un lado, la reproducción con la mejor opción genética posible. Por otro lado, la mejor garantía de recursos y aprovisionamiento posible. Por tanto, el alfa no es simplemente el chico malo o el hombre atractivo con confianza, sino que es el hombre que en un momento determinado posee las características que maximizan la excitación y el deseo de la mujer a nivel biológico, es decir, es aquel que optimizaría la primera parte de la hipergamia. Y por su parte el beta, en cambio, representa a ese hombre que maximiza la segunda parte de la estrategia reproductiva femenina, aquel que ofrece recursos y protección, pero que no necesariamente genera una respuesta o ninguna respuesta instintiva de deseo visceral en la mujer. Desde una perspectiva evolutiva, ese es el software base que las mujeres tienen programado después de millones de años de evolución. Evidentemente, y por culpa de la sociedad en la que vivimos, decir alfa y beta queda como un poco infantil y ridículo, pero es la forma que tenemos de personificar o el nombre que le hemos puesto a cada uno de los hombres que optimizaría, o digamos, si tuviéramos que personificar en un hombre, ¿quién optimizaría cada uno de los lados de la hipergamia? Hemos puesto ese nombre como podríamos haberle puesto Pepito y Manolito. ¿Ok? El cómo cada mujer individualmente optimiza o equilibra cada una de las dos partes de su estrategia reproductiva va a depender, obviamente, de varios factores externos que la llevarán a tomar las mejores decisiones posibles para alcanzar ese objetivo de optimización. Y esto básicamente es lo que configura la matriz de decisión de una mujer, siempre buscando la optimización de esa hipergamia. Es decir, todas las decisiones que toma en cuanto a lo que a hombres se refieren, una mujer heterosexual, está motivado por este software que hay interno, ¿vale? Está motivado por cómo puedo optimizar mejor esa estrategia. El problema aquí viene en que la mayoría de las veces la optimización perfecta de su estrategia no la encuentra en el mismo hombre. Y muchas veces el hombre perfecto para la reproducción desde un punto de vista evolutivo no es tan fácil que se quede con ella a largo plazo y viceversa. Esto es lo que genera una gran disonancia cognitiva o conflicto interno en las mujeres que da lugar a otra serie de comportamientos como la betaización, los test o los dramas. En resumidas cuentas, y como ya hemos contado muchas otras veces en otros episodios de podcast, es como si primero sienten atracción incontrolable por ese hombre, entre comillas, alfa, después van a quejarse, entre comillas, de que ese alfa sea tan alfa, porque claro,
al mismo tiempo que las atrae, también les supone una amenaza, porque no tienen garantía de que ellas puedan asegurarlo a largo plazo, entrando así en conflicto con la segunda regla de su hipergamia. Y este quejarse de esa actitud tan alfa es precisamente el proceso de betaización del que hablábamos en el episodio 108 de este podcast. Proceso en el que el 80% de los hombres caen, dejando de ser ese alfa del que ella se atrajo al principio y pasando a ser ese beta a la imagen y semejanza de lo que ellas dictan durante la relación. Y ni que decir tiene que en el momento en el que acabas siendo ese beta, la atracción que ella siente por ti es inexistente porque literalmente ya no eres la mejor opción. Obviamente, ese es el momento en el que la chica empieza a comportarse de forma que se muestra abierta a buscar de nuevo esa figura alfa que optimice su estrategia ahora que ya tiene a la parte beta garantizada. Y así sucesivamente, empezando de nuevo el ciclo. El sentido de todo esto es que desde un punto de vista evolutivo, este comportamiento otorga una mayor variabilidad genética a la especie humana al mismo tiempo que garantiza que toda esa descendencia va a seguir sobreviviendo porque existen hombres, en este caso, que están dispuestos a invertir ahí. Por tanto, la diferencia crucial entre la experiencia de una mujer con un alfa y con un beta radica en la forma en la que su cerebro procesa la atracción y la seguridad. Las experiencias con ese hombre más deseable o con ese hombre alfa suelen estar asociadas con una mayor intensidad, y esto acaba provocando o acaba creando recuerdos emocionales bastante más profundos. Por tanto, esta es la razón por la que muchas mujeres pueden recordar con detalle un romance apasionado con un hombre alfa, incluso décadas después de haberlo conocido. Sin embargo, por otro lado, la relación con un beta, aunque más estable y funcional, no produce el mismo nivel de intensidad. Si bien la seguridad y el apoyo emocional son valiosos, obviamente, no dejan la misma huella biológica en la memoria emocional de la mujer. De hecho, desde un punto de vista más neurocientífico, podríamos diferenciar sexo validacional y sexo transaccional. Me explico. El sexo validacional ocurre cuando una mujer está profundamente atraída por un hombre y su deseo es genuino. Esta experiencia está asociada con fuertes emociones y una respuesta hormonal más intensa. Sobra decir que este es el tipo de sexo que ella va a tener con ese hombre más deseable o alfa, como nosotros lo llamamos. Pero recuerda, no te dejes llevar por lo pueril que pueda parecer utilizar términos beta y alfa, que es la forma que tenemos de personificar algo mucho más profundo como es la estrategia reproductiva femenina. Como digo, este sería el sexo validacional. Por su parte, el sexo transaccional se da cuando una mujer tiene relaciones sexuales en el contexto de una relación estable, pero sin sentir un deseo auténtico. En este caso, la respuesta hormonal es mucho más moderada y la experiencia no deja una huella emocional tan fuerte. Y este es el motivo por el que tú muchas veces eres consciente de cuando, en tu relación, el sexo no es lo mismo que los primeros años de noviazgo. Es que literalmente no es lo mismo. Hormonalmente no genera la misma respuesta. Pero es que además, este mecanismo explica por qué muchas mujeres recuerdan con nostalgia a un amante alfa de su juventud, pero pueden borrar de su memoria al esposo beta con el que pasaron años. Porque literalmente el peso de cada uno de ellos es totalmente distinto. Por tanto, esta diferencia en la inversión emocional de la mujer es lo que explica en parte lo que se esconde detrás de esa frase de 5 minutos de alfa pueden borrar 5 años de beta. De hecho, como decía, desde un punto de vista más neurocientífico, el cerebro humano está diseñado para retener información que ha sido clave para la supervivencia y la reproducción. Por tanto, un hombre alfa o un hombre que personifica esta parte de la estrategia reproductiva femenina representa desde un punto de vista biológico y evolutivo una posible oportunidad genética óptima. Y por tanto, su recuerdo permanece como un modelo de referencia para futuras comparaciones. Esto es importante. Sin embargo, el beta cumple una función pragmática, pero no genera el mismo impacto a nivel de deseo y evidentemente no sirve como modelo de referencia. Por tanto, una mujer puede pasar años en una relación con un hombre beta o con estas cualidades sin desarrollar una conexión profunda con él como lo desarrollaría con el otro tipo de hombre, lo que facilita su olvido en cuanto la relación termina, o facilita, digamos, que sea más fácil olvidarlo, pero olvidarlo literal, en cuanto la relación termina. Desde una perspectiva evolutiva, esto se traduce en lo siguiente. Este hombre, entre comillas, alfa, es recordado porque activa una parte muy instintiva de la mujer, que es esa atracción visceral. Y como decíamos antes, representa una posible oportunidad genética óptima, por tanto, su recuerdo va a permanecer como modelo de referencia. Y el beta es olvidado porque su función fue meramente utilitaria. Pero ojo, esto no significa que todas las mujeres sean conscientes de este proceso que acabo de describir, pero sí que responde a patrones biológicos que han moldeado
la dinámica de las relaciones humanas durante miles de años. Por tanto, si hay algo que un hombre debe entender sobre la hipergamia y la estrategia reproductiva femenina, es que el deseo femenino no se rige por la lógica, sino por la biología. Puedes ser el mejor hombre posible, el más responsable, el más fiel y el más comprometido y todo lo que tú quieras, pero si nunca activaste ese deseo instintivo en ella, eres prescindible y serás olvidado sin dejar huella. Sin embargo, la buena noticia de todo esto es que una vez aprendes cómo funciona la naturaleza femenina y entiendes la biología y la psicología evolutiva que hay detrás de la atracción y del deseo en las mujeres, puedes convertirte en ese hombre que deja una huella imborrable o al menos muy difícil de borrar. Por tanto, y ahora agárrate a la silla, este es el motivo por el que la Red Pill siempre recomendaba, cuando digo la Red Pill me refiero a todos los foros, comunidades y todo lo que ha habido de Red Pill en sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conjunto de todas las comunidades de la Red Pill. Y en ese conjunto, igual que estaba esa frase de 5 minutos de alfa pueden borrar 5 años de beta, también había algo que se recomendaba, y se recomendaba que fuera siempre el hombre de la relación el que eligiera el nombre de los hijos varones. Y no estoy de coña. De hecho, la huella que puede dejar ese hombre alfa es tal que en muchas relaciones donde la mujer ha elegido el nombre del hijo, ha acabado poniéndole el nombre de ese alfa de sus recuerdos que para ella fue su amor imposible de olvidar. Sí, o sea, sé que se te puede ir hasta la pinza, pero sí, eso ha ocurrido y ocurre. Por eso se recomienda eso que te estoy diciendo. De hecho, he conocido casos que hasta a lo mejor una mujer ha estado con ese hombre que consideraba su mejor opción genética posible, digamos, con su mejor opción posible. Ese hombre por algún motivo no ha podido estar con ella por X. Ella se ha tenido que conformar con un hombre beta con el que conformar esa familia y el nombre de ese amor anterior se lo ha puesto a su perro. O sea, ese caso es real y lo he visto. Y antes de que te plantees nada, esto del sexo transaccional o validacional, que he explicado antes, que está relacionado precisamente con el motivo de que unos dejen tanto huella, tanto impacto emocional y otros no es un cuento o un mito de cuñado de pueblo. Porque yo sé que hoy día se ven por ahí reels de gente que afirma que no sé qué, que no sé cuántas temas de mujeres y tienen menos fundamento que la promesa de un político. Pero esto que estamos diciendo, y si me sigues de hace tiempo en este podcast, sabrás que una de las cosas que nos diferencian es justamente el trasfondo y el fundamento científico detrás de todo esto. Como digo, esto que comentábamos tiene fundamento. De hecho, diversos estudios que se han hecho sobre la oxitocina, la dopamina y el estrés en la vinculación sexual, estudios que se han llevado a cabo como el de Carter en 1998, el de Fisher en 2006 o Bancroft en 2003, han llegado a conclusiones como que la oxitocina, la cual es clave para el apego emocional postcoito en mujeres, se libera en mayor medida en sexo con deseo real y menos, en menor medida, en sexo sin atracción. La dopamina, que es el motor del deseo y de la recompensa en el sexo, en mujeres se dispara solo cuando el hombre les resulta atractivo en el sentido evolutivo del que hablábamos antes. Y de hecho, las mujeres que tienen sexo por obligación o sin atracción muestran niveles más altos de cortisol y por tanto mayor predisposición a desarrollar una insatisfacción sexual y emocional. Por eso, y otra de las cosas que te van a hacer acogerte a la silla porque te vas a caer, una de las cosas que han experimentado alumnos que han pasado, por ejemplo, por el DTE o una mentoría conmigo y han cambiado radicalmente la forma en la que las mujeres los perciben, es que en muchas ocasiones, incluso con un menor desempeño sexual, la satisfacción era mayor en ella que en otras ocasiones con un peor marco y teniendo un mayor desempeño. Repito para los del fondo de la clase. Me ha ocurrido, y te cuento casos de alumnos que han pasado por mis programas cuando te podría contar el mío propio, pero para darle más veracidad a esto es que han habido casos, y no hablo de uno ni de dos, de gente que me dice, oye, ¿cómo es posible que esta chica me haya dicho o me esté reportando un feedback como que ha sido brutal la experiencia cuando en realidad he tenido un peor desempeño sexual que, imagínate, con mi ex, que era una locura y sin embargo ella parecía más insatisfecha? Precisamente por esto. Porque es que literalmente cuando la chica te percibe como ese hombre, literalmente va a desarrollar un mayor apego, un mayor deseo y una mayor satisfacción sexual, aunque el desempeño no lo sea tanto. Obviamente el desempeño es un factor importante, o sea, no estamos negando eso. Pero el marco y el cómo de deseable te percibe esa mujer es más importante todavía que el desempeño. Eso explica que tú puedas tener tu mujer y tú en la cama seas un mega fiera, pero es que tu mujer no le mola eso, no te ve como un tío atractivo y entonces parece como que no genera el mismo enganche que teniendo un peor desempeño con una tía que te percibe como la leche. ¿Me explico? Y nuevamente, no es un mito ni una historia, hay ciencia, o sea, hay estudios que demuestran esto que estoy diciendo.
Por tanto, esto explica desde un enfoque neurocientífico, biológico y de la psicología evolutiva cómo el sexo validacional y el sexo transaccional generan literalmente respuestas hormonales y emocionales completamente distintas. Y esto explica por qué una mujer puede sentir una obsesión irracional por un hombre con el que tuvo sexo validacional, mientras que con un hombre con el que simplemente le ofreció este hombre seguridad y estatus sin atracción real lo puede olvidar sin dificultad. Pero esto no es todo. Esto solamente explica el por qué, literalmente, en muchos casos, 5 minutos de alfa pueden con 5 años de beta. Y por qué una mujer puede olvidar o sentir una completa indiferencia por un hombre que considera poco deseable o atractivo, mientras que le resulta imposible quitarse de la cabeza a un hombre más atractivo y deseable o más alfa. Y si alguien de los que está escuchando esto, o tú mismo, justamente has pasado por un proceso de divorcio, o después de mucho tiempo con una chica, de repente has visto como una indiferencia absoluta, muchas veces se explica por esto. A veces conoce a un tío y dices, pero si conoces a este tío de nada, de 4 ratos, pero es que esos 4 ratos tienen mucho más peso que los 200.000 millones de ratos contigo. Es decir, tu mega ultra viaje a Disneyland donde la llevas y estás con ella en una experiencia fantástica no vale una mierda comparado con 5 minutos de desenfreno con ese tío que realmente le gusta, que realmente lo percibe con ese marco alfa. Y justamente esto, como te estarás imaginando, sobre todo si me escuchas desde hace tiempo, es lo que hay detrás de la dinámica de la viuda alfa que ya comenté en el episodio 27 de este podcast. Y nuevamente, para los últimos de la fila, esta dinámica que comentamos de la viuda alfa hace referencia a esas mujeres que, pese a estar en relaciones exclusivas, matrimonio o incluso matrimonios de años o de décadas con hijos, pueden seguir sintiendo en el fondo de su mente que su hombre siempre es, siempre fue y siempre será un pasado amante o una pasada relación que tuvo. Pero antes de que te pongas las manos en la cabeza, 2 cosas. Bueno, no, 3 cosas. Cosa 1. Esto es literalmente la dinámica de la película Titanic. Para la anciana Rose de 90 y tantos años, casi 100 años, después de 84 años y probablemente toda una vida, y probablemente relaciones, y probablemente familia vividas, su verdadero amor fue Jack. Y apenas estuvo con él un viaje en barco. ¿Me explico? Y recuerda que Titanic está basada en hechos reales. Cosa 2. Esto es literalmente la dinámica que se ve en la serie Sexo Vida, donde la protagonista tiene una familia feliz con un marido atractivo y económicamente súper solvente, pero no es capaz de quitarse de la cabeza las aventuras con su relación en su juventud. Y cosa 3. Precisamente en el episodio 27 de este podcast, donde hablo de esta dinámica de la viuda alfa, justamente lo hago a raíz de una noticia que veo en televisión donde entrevistan a una anciana muy anciana. Y esta anciana muy anciana la entrevistan en televisión porque a sus yo no sé cuántos años escribe un libro. Y digamos como que tiene mérito que una mujer tan anciana escriba un libro. Y aparece en televisión junto a sus 2 hijas de su difunto marido. ¿Y por qué te doy tantos detalles? Porque cuando empieza a hablar de su libro, cuenta que el libro va sobre la historia de amor que marcó su vida. Y dirás, qué bonito, a su difunto marido, padre de sus 2 hijas y el hombre que ha acompañado a esta mujer durante toda su vida, le ha dedicado un libro. Pero no es su difunto marido padre de sus 2 preciosas hijas, sino que este libro habla del amor que marcó su vida, que fue un chico que conoció en la época de la guerra y del que nunca más volvió a saber de él porque estalló el conflicto bélico. Esta dinámica es tan real como la vida misma, porque tiene fundamento neurocientífico, evolutivo, biológico y todo lo que tú quieras. Evidentemente, para estos que salen, como digo por ahí, o que te vas a cruzar por redes sociales, que te van a saltar el highlight, no tienen ni puta idea de la carga que hay de detrás de todo esto, porque realmente tiene muchísimo fundamento de todo lo que estamos diciendo. Tanto, como te digo, Titanic está basado en hechos reales y pasa esto. Obviamente no sabemos qué ocurre con la vida de Rose, porque Titanic se centra justamente en lo que ocurre entre ella y Jack. Pero está claro que si la chica tiene 20 y tantos cuando se hunde el Titanic y sobrevive, de los 20 y tantos a los 90 y no sé cuántos mil que tenga cuando salga en la peli, ha ocurrido algo. Sin embargo, fíjate con qué intensidad recuerda a ese tío. ¿Y qué ha pasado en sus otros 60 o 70 años de su vida? Nada. O sea, han pasado muchas cosas, pero para ella nada es lo mismo que ese tío. Y hay serie, claro, la serie Sexo Vida también aparece la dinámica, pero como no está basada en hechos reales, parece que no tiene tanta importancia. Pero en la noticia que comentaba en el episodio 27, ocurre lo que te digo de la anciana y es tal cual. Por tanto, si te fijas en esto, la mente femenina opera con una dualidad constante en lo que respecta, por supuesto, al amor y al matrimonio y a todo este tipo de decisiones. Por un lado, el deseo genuino es impulsado por la atracción biológica y emocional. Y por otro lado, las decisiones a largo plazo suelen estar influenciadas por la seguridad y la estabilidad. Por tanto, esta dicotomía
genera un fenómeno clave en la psicología femenina, porque todavía no he terminado con la clase de psicología femenina de hoy. Y este fenómeno es la racionalización ex post facto de sus elecciones románticas y sentimentales. De nuevo, para los del final de la clase, la racionalización ex post facto, que tiene un nombre que parece chino, es un sesgo cognitivo en el que una persona, y lo tenemos tanto mujeres como hombres, en el que una persona justifica o da una explicación lógica a una decisión, emoción o acción después de haberla tomado, aunque en el momento de haberla tomado no haya sido guiada por la lógica o el razonamiento. Es decir, primero tomamos una decisión o se siente una emoción de manera impulsiva o intuitiva y luego la persona crea una explicación, una racionalización que suena razonable para justificar lo que hizo. Vamos, que es un nombre muy raro para algo que todos hacemos alguna vez en nuestra vida y que seguro que hacemos casi todos los días. Esto es lo que tú haces cuando estás a dieta, tú y yo, por supuesto, cuando estás a dieta y el domingo pica un dulce que sabes que no debería. El motivo real por el que picas el dulce es porque lleva una semana a matar hambre y porque llevas una semana sin comer lo que te gusta, entre comillas, y por eso caes. Sin embargo, la racionalización ex post facto que te das después es muy diferente, porque después de comerte ese dulce te lo justificas como que te lo merecías porque ha sido una semana muy dura, que no pasa nada porque lleva una semana siguiendo la dieta a rajatabla, que esto es necesario para mantener el equilibrio mental y no sé qué y no sé cuánta. Por tanto, esta racionalización es el proceso mediante el cual una persona justifica decisiones pasadas para reducir la disonancia cognitiva. ¿Y qué es la disonancia cognitiva, Dani? La disonancia cognitiva es el conflicto interno que surge cuando las acciones no coinciden con el deseo que hay detrás. En términos, es decir, tú quieres ponerte rajado en el gimnasio, pero las acciones de comerte el dulce no coinciden. Eso genera una disonancia cognitiva y te lo justificas diciendo que te lo merecías porque ha sido una semana muy dura. Y eso relaja esa disonancia, ¿vale? En términos evolutivos, y volviendo al tema de las mujeres, esto ha permitido a las mujeres adaptarse a las circunstancias sin experimentar demasiado estrés emocional. Porque recuerda que su estrategia evolutiva, o sea, su estrategia reproductiva es precisamente una disonancia cognitiva. Porque por un lado quieren la reproducción con un tipo de hombre y por otro lado quieren otro tipo de hombre a largo plazo que generalmente no es el mismo hombre y eso genera un choque de la leche. Por eso todas las tías te dicen que quieren un tío atento, no sé qué, no sé cuántas tal, pero luego se van con el otro. Eso produce una disonancia cognitiva de la hostia. Por eso la racionalización de este tipo se da mucho en mujeres. Como digo, también se da en hombres en otros casos, pero se da mucho más en mujeres porque necesitan relajar esa disonancia cognitiva de la leche que surge. Entonces, repito lo que decía antes, en términos evolutivos, esto permite a las mujeres adaptarse a estas circunstancias sin experimentar ese estrés de la disonancia. Por ejemplo, una mujer que en su juventud tuvo múltiples relaciones con hombres atractivos y dominantes, o alfa o como sea, pero que más adelante decide establecerse con un hombre beta, no dirá, obviamente, elegí a este hombre porque mi valor en el mercado sexual disminuye y no puedo competir con los hombres que realmente me atraen, y como ahora necesito una estabilidad, solamente este Panoli me la puede dar. No va a justificarlo de esa forma, aunque sea el motivo real. Sin embargo, sí que va a justificarlo y dirá, mira, después de probar muchas cosas, me he dado cuenta de que el amor real es el que te da la seguridad y no rollos pasajeros. ¡Qué bien! Este autoengaño no es necesariamente consciente, por supuesto, sino que es un mecanismo de supervivencia, igual que te pasa a ti con la dieta. Desde la biología evolutiva, este mecanismo tiene mucho sentido. Si una mujer percibe que ya no tiene acceso a los hombres más atractivos genéticamente, lo que nosotros llamamos alfa, pero sí a hombres que pueden proveer seguridad, su mejor estrategia va a ser convencerse a sí misma o intentarlo de que su decisión fue la correcta. Sin embargo, el problema aparece cuando, a pesar de estas justificaciones, la memoria biológica no olvida. Cuando una mujer ha experimentado una relación intensa con un hombre altamente deseable, su cerebro, como ya hemos visto, ha codificado esa experiencia como una referencia máxima de atracción y de deseo. Ese hombre deja una huella emocional que persiste a pesar del tiempo y de las decisiones racionales que ella tome después. Y esto es lo que se conoce como la dinámica de la viuda alfa. La mujer puede estar en una relación estable, casada con un beta, proveedor de la leche, pero en su interior sigue comparando a su pareja con la experiencia que tuvo con el alfa. Y aquí es donde entra el autoengaño para justificar su elección y su cerebro distorsiona un poco la realidad. Se contará que lo suyo con aquel alfa era un amor imposible o que eran muy diferentes y que el chico con el que está ahora es el hombre adecuado y maduro que ella necesita para una relación seria o cualquier otro tipo de racionalización. Se podrá decir misa, igual que tú te puedes decir misa cuando saltas la dieta, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que el beta con el que ella termina no genera la misma intensidad emocional y por tanto tiene que racionalizar su decisión como madura y sensata. De hecho, desde un punto de vista evolutivo,
esta racionalización permite mantener la estabilidad sin sufrir la ansiedad constante por haber perdido al alfa o, por ejemplo, sin sufrir la ansiedad constante de saber que ella, a lo mejor por culpa de sus decisiones, no ha optimizado como debería. Y fíjate, además de los ejemplos que te he puesto antes, tenemos otro ejemplo de una cantante que probablemente conozca, y hablo de Katy Perry. Katy Perry en su canción The One That Got Away. Mi inglés medio español es lo que hay, pero me entiende. En esta canción, en su videoclip, la historia muestra a una mujer en una casa lujosa con un marido estable. Sin embargo, de hecho, muestra a una mujer envejecida, que es Katy Perry envejecida, en una casa lujosa con un marido estable. Sin embargo, sus pensamientos están atrapados en el pasado recordando al amante alfa que dejó ir. De hecho, esta es la gracia del asunto, según se comentó, en su momento esta canción reflejaba un momento vital, real, en la vida de Katy Perry y las relaciones que tuvo con Shane López y Russell Brand. Cuando Katy Perry era más joven, tuvo una relación con Shane López. Shane López encajaba en ese estereotipo de perfil de alfa, ¿no? El hombre que activó esa atracción biológica y la hizo sentir intensas emociones. Pero fíjate, en ese momento ella creía que podía aspirar a algo mejor y lo dejó. El tiempo pasó y curiosamente ese alguien mejor no parecía llegar. Así que años más tarde se casó con Russell Brand, un hombre exitoso, un hombre que dentro de la relación adoptó un papel más de beta proveedor y con un estatus mega alto. Y como era de esperar, esa relación fracasó en poco tiempo. Y fue más adelante de esto que Katy Perry lanza justo la canción de The One That Got Away, una canción que encapsula perfectamente esta nostalgia hipergámica de la que acabamos de hablar. Y en este caso, en el videoclip se puede ver a una envejecida Katy que no puede olvidar al chico que se le escapó, que así es como se titula la canción, mientras está en una casa súper lujosa con un hombre que a todas luces parece el proveedor con el que se estableció. Sin embargo, y esto te va a explotar la cabeza, en el videoclip su personaje no se enfrenta a la realidad de que ella fue el que dejó al alfa. Como decía antes, esto genera una disonancia cognitiva de la leche, porque genera como una sensación de, hostia, se me escapó, pero fui yo la que lo dejó creyendo que iba a optar a algo mejor, no he podido optar a algo mejor y ahora lo he hecho mucho en falta. Entonces tengo que afrontar la realidad, y es que son mis decisiones los que me han traído hasta aquí. Y aquí es donde entra la naturaleza solipsista de la psicología femenina, que también la hemos comentado en otro episodio de podcast. Porque claro, en el caso del videoclip, el personaje, como digo, no enfrenta esta realidad. Recuerda que aquí entra la racionalización de la que te he hablado antes. Desde un punto de vista evolutivo, esta racionalización le permite mantener esa estabilidad, como hemos comentado antes, sin sufrir la ansiedad constante por la pérdida del alfa, que en este caso sería una mayor ansiedad porque fue ella la que rompió con él. Por tanto, en lugar de enfrentar la realidad de que ella fue la que lo dejó en el videoclip, la historia que se narra justifica su pérdida haciéndolo morir en un accidente de coche. Es decir, en el videoclip que cuenta la historia de esto, justamente aparece ese chico que se le escapó y muere trágicamente en un accidente de coche. Y esta sería la forma en la que en el videoclip se racionaliza el hecho de por qué ella no está con él. Y no es como siempre, por algo como externo, ¿no? Como digo, aquí tenemos un punto clave, porque cuando una mujer siente que ha perdido su mejor opción hipergámica, la narrativa que construye para sí misma la coloca siempre como la víctima de la historia. Aunque en realidad ella es la que eligió esa vida. Y han sido, obviamente, sus decisiones las que la han llevado hasta aquí. Y así, como lo hizo Katy Perry, lo hacen millones de mujeres en el mundo real. Y el motivo de esto lo tienes en otra dinámica de la psicología femenina que he comentado antes, como es el solipsismo, del que ya hablé en el episodio 185 de este podcast. Este es el mecanismo de racionalización en acción, eliminar la responsabilidad personal y convertir la historia en una tragedia ajena a su control. Pero la biología no se deja engañar. En su interior, la mujer sigue sintiendo el vacío, por mucha racionalización que haya hecho, y muchas veces, cuando el autoengaño ya no es suficiente, es justamente cuando vemos divorcios, infidelidades o un eterno lamento por el pasado. Obviamente, no siempre la causa del divorcio y demás es esta. Pueden ser otros factores, pero también pueden ser este, ¿no? Por tanto, ahora ya lo entiendes. Por eso el deseo es tan importante, el deseo orgánico, el deseo natural, el deseo genuino, el deseo que una mujer va a sentir por ti y que es capaz de hacer que ella renuncie a cualquier cosa. Porque las mujeres no recuerdan a los hombres que le dieron estabilidad si nunca han sentido un deseo genuino por ello. Recuerdan a los hombres que las marcaron, a los que hicieron que su biología se activara al máximo. Recuerdan a esos hombres alfa, que la hicieron sentir algo que no pueden replicar con ningún otro. Por eso, 5 minutos de alfa pueden con 5 años de beta. Así que la pregunta no es si esto sucede, porque ya acabamos de demostrar desde todos los ángulos posibles que esto se da. La pregunta es,
¿qué vas a hacer con esta información? Porque si no entiendes esta dinámica, puedes pasar años invirtiendo en una relación que no tiene futuro. Puedes convertirte en el hombre que una mujer elige por conveniencia, pero no por deseo. Puedes ser el proveedor, el apoyo, el que hace todo bien y aún así terminar siendo olvidado con la mayor indiferencia y la mayor frialdad del mundo. Pero si comprendes la biología evolutiva y la hipergamia, si comprendes realmente la naturaleza femenina, puedes cambiar tu enfoque. Puedes construir una realidad donde eres el hombre que no puede ser reemplazado. Puedes convertirte, sabiendo este tipo de cosas, en el hombre que no solamente es elegido, sino que es deseado. Porque al final solo hay dos caminos. Ser el alfa que deja una huella imborrable y convertirte en ese hombre y saber cómo hacerlo, o ser el beta que desaparece de la memoria sin dejar rastro. Hasta el punto que, como te digo, es que es espeluznante de que puede ser que a lo mejor, imagínate, ¿no? En un universo paralelo, mueres y tu mujer viuda escribe un libro, aparece en televisión porque ha escrito un libro súper anciana y en el libro no aparece ni en los créditos. Como digo, la elección siempre es tuya. Así que bueno, espero que este episodio, que para mí es una masterclass de todo lo que tenga que ver con la ciencia que hay detrás del comportamiento femenino, y espero que te haya gustado, te haya aportado valor también. Y te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato minicurso para todos aquellos que entren al curso de Alphagram antes del domingo 16 de febrero. Fecha en la que, por cierto, es decir, mañana, fecha en la que, por cierto, este curso sube de precio. El curso que te enseña a optimizar tu Instagram en base a toda la biología que tenemos detrás de cómo podemos optimizar esto para crear un perfil atractivo. El link lo tienes debajo de este episodio y recuerda que voy a liarla mucho, muy mucho, como se dice, en la comunidad de email y te va a interesar estar dentro. Entrar es gratis y te apunta desde el link que tiene debajo. Fuerte abrazo y te veo en la próxima. O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. O'Reilly.